Hola, muy buenos días y tardes con todos. Un verdadero gusto, placer esta invitación recibida. Espero poder compartirles desde mi experiencia y mi óptica, pues, algo adicional al tema que hoy nos concierne y que todos los presentes seguramente están vinculados de una u otra manera y quieren aprender más. Eh, Me permito iniciar este webinar con la reflexión de que lo que estamos hoy viendo, hoy estudiando, hoy analizando, el conocimiento no es el final de una conclusión. Esto sigue evolucionando, sigue analizándose, sigue investigándose, pues y obviamente habrán nuevas y futuras conclusiones dependiendo temas tecnológicos, temas de procesos, temas de análisis, y así como buscamos entender, comprender y combatir el lavado de activos desde el sector donde estemos laborando y trabajando, del, del otro lado también habrán personas que se preparan definitivamente, constantemente, para eludir y quedar fuera del radar de todos estos controles. La clave es el conocimiento. Empiezo con esa frase y terminaré con esa frase. La clave es el conocimiento y el conocimiento no puede quedarse en pocas personas o en pocos grupos o en pocas instituciones. El conocimiento debe difundirse. Un poco para comentarles ya a los que ya me han acompañado la anterior presentación. Mi nombre es Alan Sierra. Hasta hace poco fui director nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Una gran experiencia, mucho trabajado positivo y asimismo mucho todavía por recorrer. Esto no es, solamente son etapas, pero esto sigue, como les decía, evolucionando. He tenido la oportunidad de hacer un masterado en negocios internacionales con enfoque justamente al lavado de activos en el comercio exterior, economista, y me gusta estudiar e investigar mucho sobre el incremento patrimonial no justificado, con la experiencia que tuve en el ente de control tributario de mi país, Ecuador, que es el Servicio de Rentas Internas, y cómo relacionarlo para poder establecer mecanismos y controles en cuanto a señales de alerta a posibles casos de lavado de activos. Un tema que, aunque no lo crean, algunos lo entenderán, pero para otros significa un gran paradigma relacionar el aspecto tributario, el conocimiento tributario con el conocimiento en prevención de lavado de activos. Y quizás esa es una de las debilidades que todavía tenemos en la región, de lo he podido conversar con otros colegas, esa sinergia que debe existir entre las instituciones de control, donde no queda claro en cierto momento cuáles son las competencias. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, desmitificar, es decir, entender y comprender exactamente qué es el lavado de activos y un concepto nuevo que lo vamos a complementar, que se los voy a decir en la siguiente lámina, pero entendamos primero el concepto de lavado de activos y brevemente. Pues tenemos el concepto de Palermo, de la Convención de las Naciones Unidas, tenemos obviamente, claro, qué es el lavado de activos, pero hagámoslo simple el concepto. Lavado de activos, como lo está expresado en esta lámina, es el proceso a través del cual los bienes de origen, y miren que lo señalo, origen delictivo, se integran al sistema económico financiero legal aparentando, miren que lo señalo, haber sido obtenidos de forma lícita. Estamos hablando que son bienes, ¿verdad? Podemos decir que también son ganancias económicas, puede ser dinero, de origen delictivo. Es decir, tiene un antecedente. El lavado de activos debe tener un antecedente. Y ese antecedente, que vamos a hablar hoy y vamos a romper un paradigma, la experiencia que tengo es un gran paradigma, de la confusión del delito precedente. En otros países le llaman delitos conexos, delitos adyacentes. Lo denomino y acá lo llamamos delito precedente porque precede, antes de. Es decir, debemos entender que antes que surja el delito de lavado de activos, debe necesariamente existir otro delito. Ojo, y hago un paréntesis, tema aparte, que de acuerdo a las jurisdicciones de cada país puedan ser delitos considerados autónomos para su análisis y su sanción. Y es importante en el tema de lavado de activos el por qué. Porque muchas veces no podemos identificar el delito precedente, pero llegamos a toparnos con el delito de lavado de activos. Y es ahí la clave de entender la diferencia y no la confusión
que muchas veces ocurre, y lo digo porque lo he visto, lo he palpado a nivel de colegas, personas que son profesionales, pero que de todas maneras siempre la invitación es, bueno, eh, busquemos en una confrontación, en el buen sentido, de conceptos, de análisis, para poder entender y diferenciar el delito precedente del delito de lavado de activos. Si hablamos que el concepto de lavado de activos es que proviene, el origen de esas ganancias provienen de un origen delictivo para luego buscar la apariencia, entonces estamos hablando de pasos o de etapas. Y dentro de los pasos o las etapas también conocemos las etapas y los pasos de lavado de activos. Entonces, en este gráfico que está aquí en esta lámina, trato de esquematizar y hacer un mapa mental de cómo funciona. Debe existir un delito precedente. Ese delito precedente debe originar bienes y ganancias monetarias, pero esos bienes y ganancias monetarias es parte de un delito. Es un dinero sucio, dinero negro, también le podemos llamar, ¿qué es lo que buscan los lavadores o qué es lo que buscan las organizaciones criminales? Disfrazarla, porque no es tan sencillo y no debería ser tan sencillo tener el dinero proveniente de un delito, acercarse a una institución financiera y decir vengo a hacer un depósito. No debería funcionar así, deberían funcionar en ese momento todos los filtros y controles del sistema financiero o también del sector real, porque en el sector real, además del sistema financiero que está estipulado en las recomendaciones del GAFI, deben ser sujetos obligados a reportar. También en el sector real, dependiendo del país, pero obviamente con las directrices que nos da el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que es quien da las directrices globales para la lucha contra el lavado de activos, un listado de actividades ya económicas que pueden ser susceptibles al lavado de dinero. Y lo tradicional o lo comúnmente conocido pueden ser las inmobiliarias, constructoras, patio de ventas de vehículos, etcétera, entre otras. Esas siempre coinciden. Siempre están en todos los países, pero no son las únicas. Y no debería entenderse que son las únicas porque, perdón, ya estaba viendo un mensaje del chat. No debería entenderse que son las únicas porque a medida que pasa el tiempo se va comprendiendo mejor que prácticamente toda actividad sirve para lavar dinero. Toda actividad sirve para lavar dinero, entendiendo que la actividad no necesariamente es el lavado de dinero. Ejemplo, y lo vamos a ver más adelante. Cuando ocurre una noticia que afecta, incomoda, obviamente, causa rechazo en la sociedad de los delitos, las organizaciones criminales, llámese corrupción, llámese fraude, llámese evasión fiscal, claro, para quienes hacemos y estamos constantemente siguiendo las normas y procedimientos, la legislación de cada país, queremos que hayan controles suficientes, si bien no pueden ser previos, que también funcionan, posteriores para la detección, obviamente con su ente de control correspondiente, con su ente de control correspondiente. Y esa lucha puede surgir o puede provocar que muchas veces surjan opiniones o análisis bien intencionadas, pero con errores garrafales, donde se determina el análisis del delito que se está revelando, puede ser en las noticias, puede ser en la televisión, y lo llaman esto es lavado. Y es un error muy grande porque estamos sencillamente mezclando dos delitos, dos etapas que son relacionadas, pero que crean una confusión a la sociedad o a quienes no están familiarizados con los términos. Entonces es importante identificar que debe existir un delito precedente para que luego exista un delito de lavado de activos, entendiéndose que pueden ser delitos autónomos, obviamente, y de acuerdo a la jurisdicción de cada país, sancionados y analizados y juzgados independientemente. Delito precedente, como lo marca aquí la flecha, bienes y ganancia monetaria que produce. Luego vienen los pasos para entender los pasos de lavado de activos, colocación, estratificación, ocultamiento, que también le llamamos, y luego integración. Porque ese dinero lo tratan de incluir en el sistema financiero o en el sector real, pero en el sector real también en el sistema financiero. Si van a adquirir una vivienda, un departamento, una casa, un yate, un vehículo, pues tendrán que hacerlo a través del sistema financiero. De una u otra manera, el sistema financiero es un actor
importante, clave, fundamental, que no solamente se le debe demandar procesos y resultados, se lo debe fortalecer, se lo debe ayudar, se lo debe apoyar. Y estos tres etapas que las tenemos muy claro y conocemos, colocación, estratificación, integración, originan lo que ya llamamos el lavado de activo, que es tratar de ocultar ¿qué? El dinero proveniente del delito precedente. Para entender un poco del delito precedente, nos podemos ir a las propias recomendaciones del GAFI. Las recomendaciones del GAFI, las 40 recomendaciones, son una guía, son un direccionamiento. Cada país las toma, las acopla, las aterriza, las materializa de acuerdo, obviamente, de acuerdo a su legislación que se maneja, a su estructura jurídica que se maneja, a los entes de control que posee, pero obviamente sin salirse del direccionamiento del GAFI, más aún ahora que estos años, a pesar de la pandemia que nos ha golpeado, se están desarrollando evaluaciones internacionales del GAFI a los países para ver qué tan efectivos, qué tan eficientes y qué tantos resultados dan los procesos de control en cuanto al combate al lavado de activos que deben de tener los países. Y en ese sentido, la foto de hoy, por más que digamos que el país A salga muy bien o salga con una buena nota o salga con una nota un poco intermedia, con recomendaciones, esa foto, si se la llega a tomar en 5 años, no van a ser los mismos parámetros. No van a ser los mismos parámetros porque, como les decía, esto sigue evolucionando. Y del otro lado, se siguen preparando también. Hoy en día tenemos las criptomonedas, un mundo que yo puedo, en mi opinión, es nuevo, completamente nuevo, por más que ya se lo venga estudiando hace un par de años, donde hay mucho que desarrollar, estudiar, analizar, comprender para poder no estigmatizar, no se trata de eso, o poder condenar tal moneda, criptomoneda es o no es, sirve para lavar dinero, como hablábamos, todas las actividades pueden servir para lavar dinero en mayor o menor medida, pero se tratan de los controles. Los controles deben ser eficientes sin estigmatizar, obviamente, incluyendo, sí, y lo diré más adelante, al sector privado. Gran divorcio que ha existido, no creo que solo en mi país anteriormente, creo que es un problema cultural de la región, de otros países, el divorcio entre el sector público y el sector privado. Hay que aprender a trabajar en equipo en ese sentido y es otro punto más para romper los paradigmas que existen y para poder llegar a un resultado efectivo. Dentro del glosario de las 40 recomendaciones, que ustedes las podrán ver, las categorías establecidas por delitos, tenemos, y señalo aquí, tráfico ilícito de mercancías robadas, corrupción y soborno, en auge, fraude. Pero si el día de mañana en la prensa o en algún análisis publicado se revela un caso de corrupción, que puede ser del sector público y privado y juntos, no solamente la corrupción va a ser del sector público, puede ser público-privado, para que exista corrupción en el sector público, hay la participación también del sector privado, eso tenemos que entenderlo, sin estigmatizar, pero entenderlo. Pero la corrupción no es lavado, la corrupción es un delito precedente del delito de lavado. Ese concepto, esa estructura mental para poder analizar es fundamental. Porque en el momento que pasan los análisis, si no tenemos claro que hay dos etapas, dos puntos, esto podría resultar en falsos positivos y en errores que podrían darse al momento de las conclusiones o los análisis de los operadores de justicia, lo cual conllevaría lo que no queremos, que no haya justicia. Queremos que haya justicia. Queremos que se erradique. Queremos que las reglas del juego sean limpias. Queremos que los que obramos bien, actuamos bien, el resto también lo haga en la misma medida para que no haya competencia desleal. Porque si hay algo que sí provoca el lavado de activos a través de toda esta estructura y estos pasos, son competencias desleales. Otro punto importante dentro del glosario están los delitos fiscales relacionados a impuestos, es decir, la evasión tributaria. Y aquí ha sido un paradigma fuerte, fuerte para romperlo, que la defraudación tributaria es un delito precedente de lavado, sí, algo que no estaba muy aterrizado y muy concientizado por parte de la sociedad en general en la región, pero es algo que se ha venido trabajando y al menos de la experiencia personal nos ha ido bastante bien para crear conciencia. Es decir, no se trata de no lavar y sí evadir impuestos, se trata que ambos están mal.
y se trata de que ambos tienen una conexión técnica al momento de hacer análisis, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué importancia es para los analistas y para los entes de control conocer, tener conocimientos sólidos y solventes y bases en cuanto a materia tributaria, en cuanto a controles tributarios? No se trata de ser un perito forense tributario, no, pero se trata de tener conocimientos porque eso les puede dar dentro de los análisis financieros que tiene que obligadamente en un momento del proceso de control o del tipo de plan de procesos de control. Recordémonos que los procesos de control no solamente van a ser financieros, también pueden ser procedimientos, y el procedimiento va a estar dado por los manuales de prevención que deben de tener los sujetos obligados, por los documentos de debida diligencia que deben de tener los sujetos obligados. Y eso es un insumo y una partida para lo que después será el análisis financiero. Entonces, dependiendo el enfoque del control, los planes de control, el concepto y el conocimiento tributario es fundamental. La barrera ahí lo rompiendo. Otro punto con el que me he topado y conversando con colegas de otros países me dicen, mira, pasa lo mismo acá, es no entender en una necesidad, porque sí, la sociedad y cuando se revela información en los noticieros con un interés válido y un interés correcto, no digo que no, pero los errores cuando hay en las entrevistas, de no aprender a identificar, si hablamos de pasos del delito precedente y a veces se mezcla, no lo llaman fraude, no lo llaman corrupción, lo llaman lavado. Es un error. Son dos etapas, están relacionados, pero son dos delitos que se tienen que analizar por separado y luego entender la conexión. Pero el uno no está superpuesto sobre el otro, y ese es el error de los analistas, ¿ya? Y se olvidan que existe el delito precedente, ni lo mencionan. Ese es un error dentro de los análisis. El segundo error fuerte que he visto es la jurisdicción territorial, entiéndase dónde ocurrió. Porque puede que el delito precedente, y aquí en la gráfica ponemos un país A y un país B, el delito precedente se haya dado con su ganancia económica en el país A, pero se transfiere el dinero, generalmente se transfiere el dinero a otros países pensando que de esa manera el dinero proveniente del delito precedente no se va a detectar por los entes de control. Ojo, pero ¿cuál es el ente de control que participa? Porque si estamos hablando de fraude, si estamos hablando de corrupción, si estamos hablando de defraudación tributaria, pues no propiamente en primera instancia estamos hablando de las UIF, de las unidades de inteligencia financiera de cada país. Pero estamos hablando obviamente de otros entes de control aduanero, de control tributario, de control en cuanto a las fiscalías, que puedan ser los que empiecen la indagación de estos delitos en base a señales de alerta que se hayan revelado. Pero el lavado de activos hasta ese momento no se ha dado. ¿Por qué? Porque la transferencia económica parte a un país B, que generalmente piensan que no va a haber conexión, no va a haber cruce de información, no va a haber una revelación, y a veces piensan que ese país, que muchas veces es del primer mundo, está menos preparado para entender y detectar estas operaciones sospechosas que podrían ser, ahí sí, un proceso de lavado. Y ocurre todo lo contrario, en esos países es cuando más se dan cuenta. Por lo tanto, nos llegan noticias que en el país B se dio o se está juzgando o se está investigando por procesos de lavado de activo tal persona en particular. Bien. Y dentro del concepto colectivo, dentro del concepto mental, es ¿por qué no se lo detectó en el país A? Entonces, ojo, hay que entender, y con esto no quiero decir que no haya la posibilidad de haber detectado indicios, pero la etapa de lavado se da en el segundo país. Y lo mismo ocurre de otra manera. ¿Qué pasa con la inversión extranjera? ¿Qué pasa en nuestros países cuando viene inversión extranjera y sencillamente no tenemos, nosotros somos el país B y no tenemos la constancia de dónde provienen esos dineros? Nuevamente, el sistema financiero, dentro de su enfoque, cumple un papel importante y primordial en estas detecciones o en estas señales de alerta que se puedan dar, ¿ya? Entonces, puede ser que el dinero se esté lavando,
fuera del país, o puede ser que el dinero se esté lavando dentro del país, pero el delito precedente se cometió en un país diferente en ambos casos. ¿Qué funciona ahí? La cooperación internacional. Y es ahí donde entra, y señalo, en aspecto tributario, ustedes lo han de conocer, Common Reporting Standard, los famosos CRS de la OCDE vienen trabajándose desde el año 14. Yo lo llamaría primo hermano de FATCA, primo hermano, aunque hay muchas diferencias y muchas similitudes, pero lo que va a revelar esta cruce de información de más de 125 países, y se van sumando seguramente más, es poder tener acceso a información tanto de personas naturales, morales, o personas jurídicas, sociedades, de información financiera que poseen en otros países y que aquellos que de una u otra manera tenían que haberlo revelado en su país residente, en su país donde tienen la nacionalidad, no lo revelaron. Entonces estamos hablando de un análisis patrimonial, porque estamos hablando de una cuenta del activo que son las cuentas financieras, solo para enmarcarnos en ese punto dentro del estándar que es mucho más amplio el análisis y el concepto de la información que va a revelar. Dicho de otra manera, ¿ya? La entidad tributaria de los países es la que va a recibir esta información y va a poder comparar dentro de sus bases de datos, que hoy en día las administraciones tributarias han evolucionado muchísimo en todos los países en general y tienen, creo yo, las mejores bases de datos, al menos en Latinoamérica, para poder contribuir con otras instituciones en la lucha contra el lavado de activos y cualquier otro delito. Si la primera foto del año 2020 que tenemos aquí es la columna azul activo, la roja pasivo y la ploma patrimonio, esto es la foto revelada en el país donde son residentes o en el país donde tienen la nacionalidad o el país donde la compañía está ejerciendo su actividad. ¿Qué va a permitir esta información cruzada de otros países? Revelación de cuentas financieras. Entonces, en primera instancia, este caso, que puede ser una persona natural, revela dentro de su información y sus bases de datos a los entes de control o en el mismo documento de debida diligencia. En los mismos documentos de debida diligencia hay información de activos, pasivos y patrimonios. ¿Ya? 50.000 en activos donde están las cuentas bancarias, aparte que pueda tener un otro tipo de bienes o de activos fijos. Y llega a 500.000, perdón, y llega a 2.500.000, ¿de dónde salen esos otros 2 millones? ¿Cómo llegan esos otros 2 millones? Por información financiera que lo tenía fuera del país. ¿Es malo tener plata o dinero fuera del país? No, no lo es. Entendamos bien. Cuidado, nos creamos un paradigma erróneo. Lo irregular, lo inusual, lo sospechoso, términos importantes que lo vamos a revisar, sería que no sean transparentes en la contabilidad de una empresa o de una persona natural, moral, que haya revelado dentro de su patrimonio a los entes de control respectivos cuando sea el caso. Ahí sería inusual. ¿Por qué no lo reveló? Bueno, ahí viene otro paradigma que no lo vamos a profundizar, que muchas veces es la desconfianza de revelar la información. Discutible, pero más allá de esa desconfianza que pueda señalarse, de revelar toda su información y tratar de salvaguardar como algo privado la información financiera que posea, en el momento, en los casos como el que estamos señalando, que va a ocurrir sí o sí con el intercambio de información con los CRS que van a recibir todos los países que están en que pertenecen a este sistema, tendrá que justificar el origen de esos fondos. Ojo, el origen de esos fondos. Entonces, en algunos casos lo podrá hacer y en otros casos es probable, tal como lo estamos viendo en el gráfico anterior, que no lo pueda hacer. Y en el momento que no lo pueda hacer, el origen de los fondos, pues entonces pasamos a otra instancia, que es la identificación de esa no justificación o de esa sospecha. Los famosos ROS o ROI, que son los reportes de operaciones sospechosas, se les llama en unos países y en otros países ROI, reporte de operación inusual e injustificada. He querido poner el concepto de ambos, de tomado concepto real de las jurisdicciones de ambos países. En algún caso dice reporte de operaciones sospechosas,
Menciona, y me permitan leerlo, porque esto no es de leerlo, pero en este caso sí lo quiero hacer, es aquella operación que por su número, cantidad o característica no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado, y además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificado. El ROS parte o se deriva o es el resultado de una debida diligencia. De una debida diligencia que tiene que tener conocimientos financieros. Y aquí hay una palabra clave, justificado. Entonces, no ha podido ser razonablemente justificado. Por otro lado, reportes de operaciones inusuales e injustificadas, no vuelvo a mencionar la palabra, son operaciones económicas inusuales, injustificadas o sospechosas, movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil económico. Miren este concepto tan importante. Perfil económico y financiero que éstas han mantenido con la entidad reportante. Inusual, la confrontación del movimiento financiero con la entidad reportante. Pero lo más importante de esto es que no puedan justificarse. Porque si mañana en el sistema financiero hay un cliente que deposita 10,000 mensuales y lo puede demostrar con la fotografía y la radiografía tributaria de los impuestos que ha pagado para demostrar los ingresos legales formales que ha generado y por lo cual está ganando 10,000 mensuales y mañana no deposita 10,000, sino que deposita 1,000,000, claro, el banco no es que en ese momento dice, aquí tengo un lavador y por lo tanto lo vamos a condenar. No, no se trata de eso. Se trata de preguntar. Entonces la primera pregunta es al cliente, ¿de dónde saca ese 1,000,000? Porque rompe la tendencia, rompe lo habitual, lo usual. Y aquí viene la palabra clave, tiene que justificar. Entonces, si llega a justificar y dice, bueno, es $1,000,000 porque A, recibí una herencia, B, tengo un préstamo para un negocio, una inversión y presentan los documentos del préstamo. Pudieran haber algunas opciones reales donde el banco no solamente lo recibe, sino que tiene que tener un poquito de análisis adicional para confirmar la veracidad de esos documentos para que el banco también se salvaguarde su reputación. Es importantísimo. Salvaguardar la reputación del banco. Entonces, en ese sentido, una vez que está justificado, procede, queda registrado, quedará reportado los RESU correspondientes, operaciones mayores a 10,000, obviamente, eso lo tenemos en todos los países, pero lo más importante de darse el caso que no se justifique, deriva, ahí sí, en un reporte de una operación que puede ser un ROS, un ROI, dependiendo del país. Para graficarlo y tenerlo mentalmente, ¿no? La compañía, persona natural, transfiere o deposita en el sistema financiero. ¿Qué hace el sistema financiero? La debida diligencia, el perfil económico, el origen de los fondos, identifica el beneficiario final. Ahorita estamos hablando todos y por recomendación del GAFI, la importancia de reconocer el beneficiario final. Muchas veces las estructuras societarias disfrazan o disimulan. No necesariamente significa que sea con la intención de hacer algo malo o delinquir. Son comportamientos habituales de hace 40 años donde buscaban salvaguardar un poco el anonimato. Hoy en día para los entes de control eso ya no tiene prácticamente la prioridad, sino que tiene que revelarse. Y obviamente después de hacer esta debida diligencia puede terminar en un ROS o un ROI. Y esto va a la UIF correspondiente de cada país. Lo más importante, nuevamente, otro paradigma y otro punto a desmitificar. Este ROS o este ROI, que seamos muy transparentes en la conversación que estamos teniendo ahorita y en el análisis. Genera dudas y genera temor revelarlos. Más de uno de ustedes seguramente conocerán a algún oficial de cumplimiento que haciendo bien las cosas, y tiene que hacer bien las cosas, sí les genera temor. Pero ojo, ¿por qué? Porque hay desconocimiento. Entiéndase que el rostro, el ROI, no es la acusación de un delito. No lo es. El rostro, el ROI es una foto donde se evidencia en esa instancia que no ha podido justificar. Y esta foto pasa en segunda instancia a un ente de control, el ente de control rector en todos los países, que es la UIF.
y trabajará coordinadamente después de su análisis con las fiscalías de los países para ahí sí determinar si este error es la evidencia de un delito que podría ser, al no tener establecido el origen de los fondos, podría ser un proceso de un delito de lavado de activos. Pero ojo, estamos en este ROS o en este ROI identificando el tipo de delito precedente, es decir, en el sistema financiero puede identificar este dinero que no me justifica es producto de la corrupción o es producto del fraude. Y el sistema financiero, que es mucho más estructurado y mucho más, tiene muchas más herramientas e inversiones económicas, obviamente, para hacer un trabajo más profundo. ¿Qué no decir de los sujetos obligados? Los concesionarios de vehículos, las inmobiliarias, las constructoras, ¿ya? Tienen la infraestructura técnica, deben de tenerla, por lo mínimo indispensable, pero para poder identificar el tipo de delito. Esto fue por contrabando, este ROI es por evasión fiscal, este ROI es por fraude bursátil, este ROI es... Realmente hay que ser conscientes, ¿no? El enfoque del ROI no es ese. Puede que dentro de la revisión hayan parámetros para establecer una presunción, porque si esto no es una acusación ni un delito el ROI ni el ROS, pues tampoco va a ser una conclusión determinante cuando pase a una segunda instancia. Y ahí vienen los órganos rectores en el proceso de la prevención, control, erradicación, combate al lavado de activos, que son las UIF, las unidades de inteligencia financiera, y dependiendo de las legislaciones de cada país, como estén estipulados, trabajará con la fiscalía en el análisis de estas operaciones detectadas y verificará que puede ser un falso positivo, porque lo que no estuvo justificado en esta parte, puede que en la segunda parte de revisión lo justifiquen. No se lo sabe, no se lo puede anticipar. Sin embargo, esto no significa que se deje de menos la importancia de revelar las operaciones inusuales justificadas. Es el punto de partida. Es importante revelarlo. Y aquí hay una correlación entre el correcto hacer del oficial de cumplimiento y el correcto hacer de las compañías o las personas naturales que realicen la operación en ser lo mayor transparente y ordenados posibles dentro de su contabilidad. El correcto hacer de ambos lados es fundamental. Ahora, solamente el sujeto obligado hace revisiones, solamente el sujeto obligado, en legislaciones como la de Ecuador, cualquiera puede, más allá de sujetos obligados, revelar una operación. Y entiendo que lo mismo funciona, y lo he conversado con colegas en otras jurisdicciones. Entonces, la conclusión es, ¿quiénes deben recibir capacitación, entrenamiento y conocimiento? ¿Solo los sujetos obligados o toda la sociedad para entender y poder detectar una posible operación inusual? Y aquí viene la parte importante, ¿ya? Rompiendo estos paradigmas y estas barreras que han sido conversaciones bastante agradables, a veces tensas, pero bastante dinámicas, porque hay quienes tengan su punto de criterio diferente al que les estoy expresando en este momento, y la idea es eso, traer al debate, ¿no? Y ustedes hacer sus propios análisis. La auditoría forense es entender los estados financieros, entenderlos. Si no se entienden los estados financieros, ergo, no hay conocimiento tributario, no van a poder hacer eficaz, ni siquiera digo eficiente, eficaz, con eficacia los resultados para detectar señales de alerta o establecer un posible error. Recuerden que el dinero entra a las cuentas y ahí viene la importancia de entender las cuentas contables, que se manejan también en otros países de manera similar. El análisis de la compañía, los comportamientos, las fluctuaciones, los activos, pasivos y patrimonios, cómo fluctuaron, cómo crecieron. Y hay un elemento importante del lado de los pasivos y el aumento del patrimonio, que son las cuentas por pagar a accionistas, cuentas por pagar a terceros y el aumento de capital. Son cuentas sensibles, no son cuentas que hay que estigmatizar, no hay que estigmatizar al accionista, no se trata de eso, pero se trata de tener un control y un filtro correcto. El banco no estigmatiza a sus clientes, no se trata de eso,
pero hace un proceso de control y un filtro de debida diligencia. De la misma manera, es positivo y es correcto que haya un proceso de debida diligencia, en este caso de las compañías, para poder entender el origen de los fondos dentro de su competencia, dentro del alcance que tienen, dentro de la información que tienen. De estas tres cuentas, entre otras, podría mencionar otras, pero de estas tres cuentas, cuentas por pagar terceros, que muchas veces es el anonimato, por eso lo menciono, el anonimato, ojo con estas, aumento de capital y cuentas por pagar accionistas, ¿ya? Si hay un aumento de capital con dinero proveniente del exterior, bueno, si es una persona natural el accionista, viene la pregunta es, ¿tiene los recursos? Ah, no, los tenía fuera del país, pero no los he revelado aquí. Entonces eso salta con los CRS. Pero esas valores que los tenía en cuentas en el exterior no revelados aquí, tienen una justificación de haberse generado. Eso es importante entenderlo, irlo implementando poco a poco y esto, señores, se llama análisis patrimonial. Dentro de la auditoría forense, trato de establecerlo en paso. La debida diligencia del origen de los fondos, cuenta por pagar accionista, aumento de capital. Y claro, dependiendo el conocimiento que se tenga por parte del oficial de cumplimiento, podrá revelar ROI o ROS válidos o también falsos positivos. Ahora, la no justificación equivale a identificar el tipo de delito precedente. Si hay un accionista que hace un aumento de capital de 2, 3 millones y resulta que no puede justificar de dónde viene y le toca al oficial de cumplimiento revelar esa operación inusual o injustificada, que también es el término, o sospechosa, que también sería el término, ¿ya? Porque es el deber ser correcto del oficial de cumplimiento. En ese reporte está identificado necesariamente es que este dinero es producto de que ha cometido el delito tal. No, no, en la práctica no funciona así, ¿ya? Por eso la importancia, y partía con la importancia de poder tener claro que existe un delito precedente y existe un delito de lavado de activos, y que cuando se revela ante la sociedad y ante los medios de información un delito, no se cometa el error de suplantar el delito ya establecido, fraude, corrupción, estafa, por delito de lavado de activos. Ese es un error dentro de algunos análisis que se ha evidenciado y podido evidenciar en estos 12 años que estoy en esta materia investigando y obviamente aportando dentro de el ámbito donde me encuentre, sea público o privado en este momento. Les comparto para que lo investiguen, documento del presidente del GAFI, junio del 2018, antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo para jueces y fiscales. Son unos talleres que se realizaron donde habla y enfoca mucho la importancia de entender y aplicar, de ir incorporando el análisis patrimonial dentro de los procesos. Ahí sí, después del ROI, después que va a la UIF, después que va a la fiscalía, los jueces y fiscales revisar y entender el análisis patrimonial. Algo que se ha puesto muy a aterrizar los ejemplos. Casos, al menos aquí en el Ecuador, también se están dando, no de ahora, sino de antes, y es un tema que lo previno el GAFI cuando se presentó la pandemia y dijo presten atención a estos tipos de fraudes que pueden derivar luego en lavado de activos, obviamente. Entonces, los esquemas piramidales, por ejemplo, Ponzi, famoso esquema de Ponzi, ¿es fraude o es lavado de activos? Y aquí es donde quiero identificar y que tengamos claro cuál es el delito precedente y luego el delito de lavado de activos. ¿El esquema piramidal es fraude o es lavado de activos? He escuchado muchos analistas y colegas muy respetados, gente muy preparada, no quiero decir que no lo son, pero cuando salen este tipo de noticias dicen esto es lavado. En mi concepto es un error. Así yo creo que debería tomarse el tiempo unos segundos más para poder diferenciar y decir un momento. El esquema piramidal, y entendámoslo así, se realiza una inversión que en teoría es en efectivo. En un esquema piramidal que en teoría
y en la práctica inicia de manera informal, es decir, dinero en efectivo que recibe una persona particular y que a medida que va ingresando más personas atraídas por una propaganda o una promesa de darles un rendimiento superior a cualquier tipo de inversión o cualquier tipo de negocio que les podría dar, dinero sencillo, dinero rápido, error, ¿ya? A las primeras etapas que están más cerca de la cúspide van a tener el retorno porque va a crear la sensación de seguridad que se va a transmitir y se va a correr entre otros conocidos para que luego inviertan. Siendo la última base de la pirámide la que podría terminar de ser esto por un esquema piramidal que termine en fraude, que es lo que históricamente ha ocurrido, los perjudicados. Pero si tenemos la inversión y el esquema piramidal, antes de que estalle la bomba, por llamarlo así, antes que estalle el rumor o que haya una demanda masiva de que todos quieran sacar o retirar su dinero por miedo, sí pueden ocurrir dos cosas. Que el dinero en efectivo lo siga guardando en efectivo y te trate de dar un destino que todavía no está claro o no se lo conoce y que debería investigarse, o tratar de introducirlo en el sistema financiero que sí ha ocurrido. Pero ahí vienen los controles del sistema financiero. Y dentro de los controles del sistema financiero es el origen de los fondos, la debida diligencia y el análisis patrimonial. Insisto, entendamos. Tuvimos hace un par de meses una oportunidad de hablar sobre el enfoque de la auditoría forense patrimonial en temas de prevención de lavado de activos. ¿Y por qué es importante la debida diligencia y por qué es importante entender en este momento, bajo este esquema que todavía no revienta o no, el escándalo no tiene la connotación de la no recuperación por la base, los que están en el sector 3? Es decir, todavía no existe el fraude. Realmente esto es lavado. El concepto de lavado que vimos es dinero de ilícito, de una ganancia ilícita, tratar de darle la apariencia. Pero en el punto del esquema piramidal no es un negocio lícito ni transparente. Por lo tanto, cuando se intente ingresar al banco el dinero, no se va a poder o no debería, no suena coherente decirle al banco, yo traigo el dinero producto de la captación que estoy haciendo de manera irregular a través de un esquema piramidal. No se lo va a decir al banco. Entonces, hasta ahí no es la esencia o la estructura del esquema piramidal el lavado de activos. El esquema piramidal puede terminar en un fraude. Ese dinero que no lo devuelve producto del fraude, tratar de engañar al banco en ese momento, al sistema financiero, dando otros argumentos u otros procesos para que no se evidencie que existe atrás un esquema piramidal, entonces ahí sería el segundo punto. Después del fraude que se está estructurando, aunque todavía no se conozca o se perciba el proceso de lavado de activos. Son dos delitos, un paso y un segundo paso. No sé si los quedamos un poquito claro. Tema sumamente a discusión, pero como les repito, la clave es que sea bastante técnico. Las ventajas del compliance. Hoy en día hablamos del compliance. El compliance nos ha gustado el término del compliance. Realmente yo hace un par de años era prevención de lavado de activos. Realmente lo que es el compliance. Pero correcto, cumplimiento, compliance oficial de cumplimiento, no importa. Como se sientan más a gusto, pero que funcione. Esa es la clave, que funcione. Entonces, ¿hacia dónde apunta el compliance? Proteger a la empresa, negocios más seguros y proteger a la empresa de terceros, blindarla. Proteger el sistema financiero de terceros que no metan ni depositen dinero proveniente de lavado o de algún tipo de otro delito. Proteger a la empresa, a la constructora, de que no ingrese dinero proveniente de un delito, o sea, protegerlo, que no haya el riesgo de contagio. Hemos hablado anteriormente del riesgo de contagio, ustedes también dominan estos términos. Que sean negocios más seguros, más tranquilos, para saber que en el tiempo no van a tener problemas legales que puedan perjudicar la permanencia de la empresa en el tiempo. Conocimiento y cumplimiento de las leyes, lo que estamos hablando ahorita. Si podemos identificar los procesos, las etapas, cómo funcionan, vamos a estar mejor blindados. Vamos a poder establecer mecanismos y procedimientos más adecuados. Trabajo coordinado con las áreas. No se trata de un oficial de cumplimiento, un área de cumplimiento. Se trata de capacitar y enseñar a las demás áreas, el área de ventas.
Vender por vender, el área de ventas es fundamental, ¿sí? Los vendedores hay que capacitarlos. No se trata de vender, se trata de que sean ventas que realmente no solamente generen un ingreso, sino que generen y ayuden a que la estructura de la compañía sea más sólida en el tiempo, ¿sí? Imagen corporativa y social, obviamente, y mejora la competitividad. Bueno, aquí he tenido algunas discusiones. ¿Cómo mejoramos la competitividad haciendo las cosas correctas si hay personas o empresas que lo hacen de manera incorrecta o de manera informal? En teoría, ellos aducen de las conversaciones que he tenido, ellos son más, no diría competitivos, ahí les corrijo, no es que son más competitivos, podrían ser más atractivos o podrían de repente ganar otro tipo de negociaciones al tener menos trabas, al preguntar menos, pero el riesgo es mayor. Y no solo el riesgo es mayor, es incorrecto. Es realmente abrir la puerta, que venga todo tipo de dinero a la compañía y mañana pues pagar las consecuencias que hayan que pagarlas por no aplicar correctamente las cosas. Sí, los entes de control junto con la sociedad son importantes y es aquí donde la clave es el conocimiento. Ya para finalizar, me gustaría tener este tipo de webinarios, de charlas, lo hago un poquito más extenso, pero en este caso trato de ajustarme al tiempo correspondiente. Todavía tenemos 10 minutos, un poquito menos. La importancia de entender que el sector público y el sector privado deben de trabajar en conjunto para fortalecer a la sociedad, fortalecer los conocimientos. Conocimiento, la clave es el conocimiento. Y voy a poner un ejemplo sencillo que ocurre en algunos países, unos más, otros menos. Existe el paradigma sobre la capacitación, sobre difundir el conocimiento, sobre enseñarle a los demás. Supongamos en el país que el capacitador, que solamente la capacitación en toda esta materia que estamos hablando, en prevención de lavado de activos, solo lo da el sector público. Nadie más está autorizado que el sector público. Sí, estas capacitaciones, puede ser que ahora a través del Zoom se mejore el alcance, pero se pierde la efectividad también en cuanto a ejercicios y prácticas, pero puede que se mejore el alcance y vamos a tener un porcentaje X de sujetos obligados capacitados para saber lo que tienen que hacer, correcto. Y vamos a tener resultados, sí, sistemas de prevención, que es lo que se aspira, sistemas de prevención sólidos, de acuerdo a las legislaciones de cada país, y obviamente que existan los reportes Rolls-Royce, porque es un elemento disuasivo y es un elemento, obviamente, del resultado de poder controlar y poder atacar en el momento que se descubren los delitos. Obviamente, ojo, Rolls-Royce significa que es posterior. Sistemas de prevención significan los filtros antes de que ocurran. Entonces, estamos hablando que es tan importante y hay que entenderlo, prevenir como posteriormente analizar y detectar. Ocurre así. El pensar que solamente con la prevención nunca va a haber una detección posterior es un error también dentro de cualquier análisis. Van a existir ambas caras de la moneda, antes y después. Lo ideal es que el sistema de prevención permita que la cantidad real de Rolls Royce sea menos. Porque si no hay sistema de prevención, pues serán muchos más los casos. Y el ejemplo y la comparación con el país B es que la capacitación la den coordinadamente sector público y privado. Se difunde el conocimiento. Entonces vamos a tener un porcentaje Y de sujetos obligados y un porcentaje Y de la sociedad con conocimiento, algo que no teníamos en el país A. Y también vamos a tener lo que se busca y lo que se aspira, resultados, sistemas de prevención eficaces y reportes adecuados a transmitirlos a su órgano respectivo de control WIF y luego las fiscalías, los entes de operadores de justicia. Entonces, sin hacer mucha matemática ni mucha estadística por sentido común, el porcentaje de X del país A es mayor al porcentaje de Y del país B. Creo que lo tenemos claro. Creo que uno de los grandes paradigmas que tenemos en los países latinoamericanos, lamentablemente, sí, hay que hablar, son algunos, y lo digo con todo respeto, pero confrontando una foto real para mejorar. De eso se trata, mejorar. Es suponer que al capacitar a la sociedad en general, las organizaciones criminales se van a aprovechar para aprender y van a tener pautas para estructurar delitos. Eso es un error. Las organizaciones criminales se preparan.
y muchas veces están muy bien preparadas, más que algunos oficiales de cumplimiento. Entonces hay que empoderar a la sociedad con el conocimiento. Esa es la clave. Si se sigue pensando que solo los oficiales de cumplimiento deben ser los únicos que deben conocer, el país no evoluciona como podría evolucionar. Otro paradigma, sí, no es muy generalizado, tiene que ver con el aspecto humano, el poder del conocimiento, mientras menos sepan mejor, porque quizás soy más valioso con mis conocimientos que el resto. Señores, el conocimiento es dinámico, no es estático. Lo que hoy conocemos, lo que hoy estoy compartiendo con ustedes, 2 años, 3 años, no es tan eficiente como hoy lo podemos implementar. Entonces, esto es de seguir preparándose y estudiándose, como en todas las materias, como en todo proceso de tecnología. Entonces, hay que romper paradigmas, definitivamente. Me quedo con la frase final, se las comparto en unos 5 minutos. Los cambios, es una época de cambios. Eh, la pandemia nos obligó a cambiar en muchas cosas, muchos procesos, y descubrimos muchas fortalezas y muchas ventajas para hacerlo más práctico y efectivo. Pero cuidado y nos quedamos queriendo hacer las cosas simples, saltando pasos importantes. Los cambios son como grandes olas. Podemos pelear contra ellas, pero siempre será mejor aprender a surfear. Está la foto, hay que romper barreras. Romper barreras, y las barreras más fuertes que tenemos son las barreras mentales. Mi consejo y mis deseos de que esto haya servido como una pauta, no para que se queden como una verdad absoluta, sino para que ustedes mismos la vayan desarrollando, ampliando y, ¿por qué no, mejorando? ¿Sí? Hay mucho por trabajar. Préstenle ojo, mucha atención al análisis patrimonial. Es lo que se viene y lo que en algunos casos se le tiene mucho miedo por desconocimiento, pero es clave entender y comprender, y una sociedad con mayor conocimiento podrá hacer opiniones y análisis, entrevistas y reportajes más correctos para tener un punto de partida en cuanto a la diferenciación de los delitos y la identificación de un delito precedente. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, lo pongo aquí en el sector de las preguntas. Al respecto. Así que para todos, éxitos y muchas bendiciones. Quedo a la espera de las preguntas que tengan.